Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. ¿Eso era todo? Me ofrecía su nombre solo porque no había estado en el primer grupo de personas a las que había pedido que me acompañaran. Harmut, dije, desesperada por detenerlo. Solo los incluí en la primera lista porque ellos no tienen elección en este asunto, mientras que tú sí. No tiene nada que ver con la importancia. Quizá podríamos decir que no vi ninguna razón para incluirte porque ya confío en ti incondicionalmente. O algo relacionado con la fe inquebrantable. Tropecé un poco con mis palabras. En realidad, había asumido automáticamente que me seguiría, pero me parecía demasiado presuntuoso decirlo en voz alta. Harmut esboza una sonrisa despreocupada. Que confíes en mí incondicionalmente no significa nada en esta situación. Ehrenfest luchará en tu ausencia, y ya has dejado claro que no deseas traer muchos asistentes contigo. Uno podría suponer que, porque confías en mí, querrías que me quedara para proteger tu biblioteca, el templo y a los comerciantes. No puedo negar que me reconfortaría saber que estás aquí, reflexioné. Sin embargo, quería decir que ni siquiera podía imaginarlo quedándose voluntariamente, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Harmut se arrodilló ante mí y tomó mi mano. Deseo servirle. En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sin que a nadie le parezca lo más mínimo extraño, anunció. Para ello, le imploro que acepte mi nombre. Le juro que le beneficiará. Harmut. No digas eso frente a tu prometida. Grité, apartando la mano antes de señalar frenéticamente a la mujer en cuestión. Dile ese tipo de cosas a ella, no a mí. Clarissa acudió enseguida, pero no para ponerse de mi lado. Se arrodilló junto a Harmut, me miró con sus brillantes ojos azules y exclamó. El mío también. Si acoges el nombre de Harmut, quiero que también acojas el mío, Lady Rosamine. ¿A qué viene esa reacción? Clarissa, le dije, no deberías apresurarte tanto a ceder tu nombre. Pronto te casarás, ¿no? ¿No deberían Harmut y tú darse sus nombres como prueba de su amor eterno? Estaba claro que no era normal dar tu nombre a otra persona delante de tu futuro cónyuge, pero ni Harmut ni Clarissa parecían entenderlo. Se miraron el uno al otro, aún de rodillas, y ladeó la cabeza. ¿Quieres que le dé mi nombre a Harmut? Preguntó Clarissa. Eso sería impensable. Estoy de acuerdo desde el fondo de mi corazón, coincidió Harmut. Para mí no tendría sentido darle mi nombre a Clarissa. En mi opinión, podríamos crear un vínculo mucho más fuerte si ambos le entregáramos nuestros nombres. Cielos, qué idea tan maravillosa. Realmente crearía el más fuerte y apasionado de todos los vínculos. ¿Cómo? ¿Y qué tiene de maravilloso? Esto ha sido obvio por un tiempo, pero algo está muy mal con estos dos. O quizá el problema era mi retorcido sentido común, como había ocurrido antes con Wilfrid. Harmut y Clarissa estaban tan de acuerdo que empecé a dudar de mí misma. Otilie. ¿Te parece razonable su argumento? Desde una perspectiva noble, quiero decir. ¿Puede alguien formar un vínculo más fuerte con su cónyuge ofreciendo su nombre a otro mientras está en su presencia, y luego convenciéndola de que se una a él? Esperaba desesperadamente que pudiera detener a su hijo y a su prometida. Me dedicó una breve sonrisa y luego negó con la cabeza. No tema, señorita Rosamine, su corazonada era correcta. Esto no es normal en absoluto. Sin embargo, parece que Clarissa está experimentando una especie de confusión emocional. Ella le sirvió solo por un corto tiempo durante la conferencia de archiduques, y ahora teme ser dejada atrás. Mis más sinceras disculpas,
pero debo pedirte que te los lleves a ambos a la soberanía contigo, tanto si decides aceptar sus nombres como si no. Otilia miraba a la entusiasta pareja arrodillada frente a mí como si no tuvieran nada que ver con ellos. Ya había supuesto que me seguirían a la soberanía hiciera lo que hiciera, y verlos ahora me hacía estar segura de que no había sido solo mi imaginación. No puedo acompañarte a la soberanía por culpa de mi marido, continuó Otilia, pero esos dos te seguirán donde quiera que vayas. Tomar sus nombres podría ser prudente en caso de que se dejen llevar por su entusiasmo. De lo contrario, tratar de controlarlos a ambos sería una tarea insuperable. ¿Era esa realmente la respuesta que daría la mayoría de los nobles? Empezaba a preocuparme seriamente no tener ni una sola persona normal cerca de mí. Otilie, ¿de verdad deberías decir eso como madre de Harmut? Le pregunté. Darme su nombre también significaría poner su vida en mis manos, ¿no? Estoy absolutamente segura de que su comportamiento no cambiaría tanto si hacen el juramento como si no. Por lo tanto, su conveniencia tiene prioridad. Ambos son adultos, así que tienen edad más que suficiente para afrontar las consecuencias de sus actos. Si necesita que alguien observe su juramento de nombre, estoy a su servicio. Espera, me los está echando encima. ¿Se ha rendido y ha decidido dejar de pensar en ellos por completo? Había supuesto que Otilie sería capaz de mantener a raya a Harmut y Clarissa, pero ahora veía que estaba muy equivocada. Bajé los ojos de mala gana y vi a Harmut mirándome fijamente, con sus ojos anaranjados brillando de alegría. Yo quiero rechazarlo de nuevo, pero es muy difícil hacerlo cuando me mira así. Mamá ha dado su permiso, así que, por favor, acepta mi nombre, dijo Harmut. Ya tengo los materiales necesarios, así que puedo tenerlo todo listo para mañana. Ah, me está metiendo su nombre por la garganta. ¿Acaso rechazarlo ya no es una opción? Me volví hacia mis otros asistentes, buscando a alguien que pudiera venir a rescatarme, pero todos y cada uno de ellos apartaban la mirada. Hacían todo lo posible por no mirar ni a Harmut ni a Clarissa. Les pedí ayuda a Cornelius y Damuel. Se miraron con preocupación, y Cornelius suspiró. Como no están en peligro, no puedo hablar de un asunto tan privado como un juramento de nombre. Si no puedes soportar el nombre de Harmut, basta con que lo rechaces de plano. Si no estás segura, te sugiero que lo aceptes. Eso minimizará los daños colaterales. En lugar de acudir en mi ayuda, Damuel también me aconsejó aceptar el nombre de Harmut. Tal y como sugiere Cornelius, sería un gran alivio para todos tus asistentes que aceptaras. ¿Ha habido daños colaterales en el pasado? Pregunté, cautelosa. Damuel permaneció en silencio, así que Cornelius respondió en su lugar. No es nada. Harmut puede ser duro cuando descarga su envidia contra tus asistentes juramentados. Eso es todo. ¿Cuándo hace qué? Cornelius, no hace falta que ensucies los oídos de Lady Rosemaine con tales detalles, dijo Harmut, sonriendo. Cornelius sonrió en respuesta. Solo digo la verdad. Y harías bien en recordar que estoy animando a Lady Rosemaine a que acepte tu nombre. Sus idas y venidas les hacían parecer muy cercanos, y como nadie había intentado refutar a Cornelius, debía de estar diciendo la verdad. Muy bien, Harmut. Aceptaré tu nombre, acabé cediendo. Es suficiente, ¿verdad? ¿Eso es lo que quieres? Dámelo para que esta locura termine. Entonces, ¿cuándo lo haremos? Preguntó Harmut. Cuanto antes, mejor, por supuesto. Como era de esperar, Clarissa tampoco iba a echarse atrás. Lady Rosemaine, gritó. El mío también, por favor. El mío también. ¡Qué alivio! Matías suspiró. Debería empezar a calmarse ahora, ¿verdad? Lawrence preguntó. Por alguna razón, Harmut no fue el único que se alegró cuando cedí, todos los demás también se alegraron. ¿De verdad está bien realizar un juramento de nombre tan a la ligera? Creo que no. Pero yo no soy la que está equivocada aquí. ¿Verdad? Justo cuando empezaba a perder la confianza, Philine se me acercó y me dijo, Lady Rosemaine, por favor, tome también mi nombre.
Prometí contarte historias y así obtuve la protección de Mestionora. Desde entonces, decidí servirle solo a usted. Además, quedarme en Erenfest solo conseguiría que me enviaran de vuelta a casa. Si la única forma de acompañarle es dando mi nombre, entonces lo haré sin dudarlo. Por favor, llévame contigo a la soberanía. Los ojos verde hierba de Filine rebosaban determinación. Ya le había visto esa expresión varias veces. Ya sabía que estaba decidida a forjarse su propio camino, pero no podía aceptar su nombre de inmediato. ¿Y Conrad? Pregunté. Lawrence ya ha dado su nombre, pero aún puedes elegir. Su expresión se endureció, luego frunció los labios y dijo: Tengo intención de comprarlo. Aún no ha sido bautizado, así que podría vender la reliquia de mi madre y utilizar el dinero obtenido. Comprendo tu deseo de no dejarlo atrás, pero ¿qué piensas hacer una vez que se haya trasladado a la soberanía? A mis asistentes menores de edad se les permitía traer a un aprendiz, pero Conrad era un niño, y no podía quedarse en la habitación de Filine. También era demasiado joven para trabajar en la soberanía como sirviente. En el orfanato le daban de comer y ropa usada, pero ¿y después de la mudanza? Filine tendría que cubrir esos gastos cuando ya estaba luchando para preparar las piedras Face y el material didáctico que necesitaba para la Academia Real. Filine me miró con ojos suplicantes, pero Ferdinand ya me había regañado varias veces por involucrarme demasiado con mis asistentes. No podía mostrar más favoritismo, ni ofrecerme a cuidar yo misma de su hermano. Pero, por encima de todo, no podía imaginarme que Conrad tuviera mucho futuro viviendo en la soberanía como huérfano plebeyo. No hace falta que te precipites, le dije. Tienes tiempo para pensarlo y consultarlo con Conrad. Tal vez deberías utilizar el próximo año para considerar cuidadosamente tu próximo movimiento. Entendido. Filine contestó, con los hombros caídos y dando un paso atrás. Lady Rosemaine, yo también debo pedirle algo de tiempo para pensar, intervino Cornelius. Suponiendo que me una a ustedes, mi situación cambiará drásticamente dependiendo de si voy antes o después de casarme, y hay muchas cosas en las que debo pensar. Antes de decidir si una boda este verano es lo mejor. Cornelius ya había recibido la finca de Eckhart y los preparativos para su matrimonio estaban muy avanzados. Leonore sonrió y dijo que estaría de acuerdo con lo que él decidiera. Era agradable ver que las llamas de su romance ardían con más fuerza que nunca. Ah, claro. Tendré que informar a mi madre y padre. Karstedt había estado allí cuando anuncié por primera vez mi candidatura a Cent, y lo manteníamos al tanto de la situación a medida que se desarrollaba, ya que su permiso era necesario para cancelar mi adopción. Pero cabía la posibilidad de que Elvira aún no lo supiera. Espero que se me permita explicarle las cosas. Al fin y al cabo, ella va a hacerse cargo de la imprenta. Tendría que consultar también a Sylvester, pero eso era una idea para más tarde. Dirigí mi atención a Damuel, que en algún momento se había alejado de Leonore y Cornelius, y le pregunté: Damuel, ¿qué vas a hacer? Damuel ya sabía mucho de mis circunstancias, así que realmente quería tenerlo en la soberanía conmigo, pero los Ley nobles luchaban incluso en Erenfest. No podía obligarlo a venir sin más. Había cultivado fuertes lazos de confianza con los soldados de la ciudad baja, así que tal vez podría pedirle que se quedara y protegiera la ciudad. No es algo que pueda decidir aquí y ahora, respondió. Le pediría algo de tiempo para pensar. Muy bien. Judith me dedicó una sonrisa algo abatida. Creo que acabaré quedándome en Erenfest. Mi padre me presentó una propuesta de matrimonio la última vez que volví a Kirnberger, y parece poco probable que me permita trasladarme a la soberanía después de cumplir la mayoría de edad. Además, no tengo el valor de dar mi nombre solo para ir contigo. Los que aún eran menores de edad necesitaban el permiso de sus padres para hacer casi cualquier cosa. Incluso sus matrimonios estaban fuera de su control. La situación de Judith en casa era perfectamente normal, incluso verla interactuar con Theodore demostraba lo unida que era la familia. No podía abandonarlos de improviso, y sería capaz de seguir adelante sin tener que confiar su nombre a otra persona, a diferencia de Matías y los demás, que no habían tenido elección.
Parece sentirte culpable por no acompañarme, dije, pero en realidad no hay necesidad. La mayoría de los nobles menores de edad se quedarían atrás en una situación como esta. Rara vez sus padres les permitirían siquiera mudarse. Y tu reticencia a dar tu nombre es completamente normal. Harmut y Clarissa son los raros, no nosotros. Judith miró a la insólita pareja y asintió con la cabeza. Yo continué, Brunilde y Otilie también se quedarán. No lo considero una traición en absoluto. De hecho, Judith, te pido que permanezcas en Erenfest y ofrezcas tu ayuda a Brunilde. Sí, mi señora, Exclamó. Solo ver su sonrisa radiante me hizo suspirar de alivio. Lieseleta puso una mano sobre el hombro de Judith, sus propios labios se curvaron hacia arriba. Que trabajemos duro juntas. Soy la sucesora de mi casa y ya estoy comprometida con Lord Thorsten, así que no me resultaría fácil abandonar Erenfest. Tras la marcha de Lady Rosemaine, me convertiré en la asistente de Brunilde y supervisaré el envío de los libros de nuestro ducado a la soberanía. Ahora que Lieseleta había dejado claras sus intenciones, solo faltaba por hablar una de mis asistentes, Angélica. Los ojos de todos se volvieron naturalmente hacia ella. Angélica, ¿qué pretendes hacer? Le pregunté. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué cree que debería hacer, Lady Rosemaine? Se supone que debes decidir por ti misma. Esta elección va a decidir todo tu futuro, ¿sabes? Mientras yo agonizaba por la obstinada negativa de Angélica a pensar por sí misma, Lieseleta soltó una risita. Hermana, creo que deberías ir a la soberanía con Lady Rosemaine. Nuestros padres preferirían eso a que te casaras con Lord Bonifatius, y los caballeros de la soberanía seguro que son mucho más fuertes que los de Erenfest. Voy entonces, declaró Angélica sin dudarlo un instante. Realmente deseaba que se tomara un poco más, de tiempo para pensarlo. Karstedt y Elvira habían considerado necesario celebrar una conferencia familiar para decidir su pareja matrimonial, y habían acordado que se casaría con Traugott o Bonifatius. ¿Cómo iba a afectar esta decisión? Pero, Angélica. Tu matrimonio, le dije. No me importa si nunca tomó un marido, respondió ella con frialdad. Y creo que usted es la única a la que podría servir. Puede que sea cierto, pero... ¿Realmente necesitabas poner una expresión tan gallarda? Actúas como si acabaras de decir algo realmente genial. Mientras me debatía si era siquiera aceptable tomarme al pie de la letra la respuesta de Angélica, Cornelius me echó una mano. El compromiso de Angélica concierne tanto al abuelo como a nuestros padres, así que sería mejor consultarles antes de tomar cualquier decisión. Tendremos que hablar en casa sobre la anulación de tu adopción, ¿no? Entonces también podemos sacar el tema. Tienes razón, dije. Debemos consultar a nuestros padres sobre esto. Cornelius, ¿podrías hablar con mi padre, o tal vez solicitar una reunión con el AUF, para que yo pueda confirmar si tengo permiso para contarle a mi madre lo de mi adopción? Enviar una carta era demasiado arriesgada, siempre cabía la posibilidad de que algún erudito acabara leyéndola. Comunicarse a través de Cornelius era una opción mucho mejor, ya que podía entablar conversaciones privadas no solo con Karstedt, sino también con Sylvester. Si obtienes permiso, continué, entonces arregla un momento para que hablemos con padre y madre. Pregunta si podemos hablar del traslado de Angélica a la soberanía durante la misma reunión. Déjame eso a mí y descansa un poco. Ahora que cada uno ha dicho lo suyo, podemos volver a nuestras obligaciones cotidianas, ¿no? Me limité a parpadear, no me lo esperaba en absoluto. Cornelius continuó, tu discusión con la familia archiducal te dejó agotada, ¿verdad? Damuel, señaló al hombre en cuestión, se preocupó cuando te vio salir. Dijo que parecías enferma. Él. Descansa un poco, repitió Cornelius, y se marchó. ¿De verdad todos pensaban que estaba enferma? Ninguno de mis acompañantes había dicho nada. No pude evitar sentirme extraña mientras me acercaba a Damuel, que esperaba junto a la puerta, y le preguntaba, Damuel, ¿de verdad parezco indispuesta? Tenía que ver más con tu comportamiento que con tu aspecto. Se tambaleó, luchando claramente por elegir sus siguientes palabras,
y luego se inclinó hacia adelante y susurró. Parecías tan emocionada como cuando ibas detrás de Lord Ferdinand en el templo. Pero si he hablado fuera de lugar, te pido disculpas. Yo, no pensé que te darías cuenta. Después de ver el amor y la consideración que Sylvester y Florencia le habían demostrado a Wilfrid, realmente había anhelado tener a alguien en quien apoyarme, alguien con quien realmente pudiera ser vulnerable. En retrospectiva, probablemente me había sentido tan sola como cuando pasé mi primer invierno en el templo. Voy a escribir una carta a Ferdinand en mi habitación oculta, dije. Eso puede esperar hasta mañana, insistió Lieseleta. Realmente no tienes buen aspecto. ¿O prefieres que Lord Ferdinand te regañe? Entonces, se acercó a la chimenea y recogió el chumil que contenía el mensaje, al que yo había empezado a llamar señor Sermón, y lo activó de inmediato. Escucha a tus asistentes, me reprendió. Regrabado o no, oír a Ferdinand amonestarme alivió parte de la tensión que sentía. Fui a escuchar más, pero Lieseleta me quitó el chumil y dijo, preparémonos para dormir, Lady Rosemaine. Podrá volver a regañarte después. Me preparó en un abrir y cerrar de ojos y luego me metió en la cama con el señor Sermón. Parecía realmente preocupada por el chumil, al menos por el cuidado con que me lo colocó bajo el brazo. Después de ajustarlo varias veces, asintió satisfecha y siguió su camino. Mientras me acurrucaba junto a señor Sermón, reproducía un mensaje amonestador tras otro hasta que por fin el sueño se apoderó de mí. Fue agradable, pero también me hizo desear uno o dos muy bien en la sala oculta de mi biblioteca. Capítulo 615, en la finca de Karstedt. Lieseleta tenía el día libre. Tal y como estaban las cosas, Gretia era la única de mis ayudantes que iba a acompañarme a la soberanía, así que Otilie la estaba entrenando como parte del traspaso. Las observé con el rabillo del ojo mientras me dirigía a mi habitación oculta, pero antes de que pudiera llegar. Lady Rosemaine. Buenos días. Este es mi nombre. Harmut. Realmente hiciste los preparativos en una sola noche. Harmut me había entregado la piedra con su nombre, con una sonrisa que era a partes iguales desgarradoramente atractiva y escalofriantemente espeluznante. Se suponía que Otilie estaba supervisando el ritual del juramento, pero torció la nariz y se dio la vuelta. Otilie. No descuides tus obligaciones. Al menos no es a ti a quien está mirando. A pesar de que todos los demás hacían muecas de dolor al dar su nombre, Harmut jadeaba, diciendo. Así que este es el maná de Lady Rosemaine, y ponía cara de felicidad absoluta mientras el maná lo ataba poco a poco. Fue tan aterrador que prácticamente le arrojé el resto de mi maná, con los ojos llenos de lágrimas mientras intentaba completar el ritual lo más rápido posible. Se suponía que tenía que doler, pero Harmut lucía una sonrisa de ensueño de principio a fin. No sé si podría estar más asustada. Clarissa no tiene a mano el material necesario, así que tendrá que realizar el suyo más tarde, me informó Harmut. No puedo ni empezar a describir el pesar que vi en sus ojos. Entiendo. Puede que Clarissa se sintiera decepcionada, pero yo lo consideraba un golpe de suerte. Realizar esa ceremonia 2 veces en un día era tanto como pedir que me postraran en cama por agotamiento. Me voy a mi habitación oculta a escribir, dije. Entendido, respondió Harmut. ¿Me da permiso para salir un momento y reunir información? Haz lo que quieras. Me alejé de Harmut y de su inquietante sonrisa encantada lo antes posible y me fui directamente a mi habitación oculta, donde utilicé mi tinta invisible para escribir una carta a Ferdinand. Le dije que, como pago por mi duro trabajo de traducción en el archivo subterráneo, le había conseguido una habitación oculta e inmunidad frente a los crímenes de Detlinde. Sylvester y la familia real confirmarían si sus condiciones de vida habían mejorado realmente durante el funeral de verano. También detallé nuestros descubrimientos sobre el paño de plata que había usado el anterior Hiebe Gerlach, y mencioné que los caballeros de Ehrenfest llevaban ahora armas normales para usar junto a sus stabs. También estaba la frase que Hortensia le había dicho a Detlinde, que yo seguía sin entender. En general, creo que es una carta bastante informativa. No escribí nada sobre mi nueva adopción ni sobre ser candidata a Cent, pero conseguí incluir todo lo demás que me parece importante. De hecho,
Se ajustaba perfectamente a nuestra norma de no filtrar información a otros ducados. Asentí varias veces con satisfacción. Esto servirá. Para la sección visible de mi carta, me aseguré de centrarme en cosas que nadie se pensaría dos veces. Ofrecí mis condolencias por el fallecimiento de Aubarensbach, expresé mi habitual preocupación por la salud de Ferdinand. Señalé que Sylvester entregaría el equipaje solicitado durante el funeral de verano y dije que incluiría dulces para Leticia, entre otras cosas. Solo quedaba esperar a que se secara la tinta. Salí de mi habitación oculta, dejando mi carta a Ferdinand dentro, para encontrarme a Cornelius esperándome fuera. Lady Rosamine, estoy aquí con un mensaje de madre, dijo. Desea hablar del traspaso con usted lo antes posible, y le ha propuesto que cene con ella mañana. ¿Te parece bien? También le ha propuesto que pase la noche con ella. Le pedí a Otilie que lo preparara todo para la comida y mi fiesta de pijamas. Mañana iba a ser mi primer viaje a casa en bastante tiempo. Mientras tanto, escribí un montón de cartas más a un montón de sitios. Escribí a Brigitte, en Ilgner, pidiéndole a sus talleres que prepararan todo el papel fake que pudieran y que lo trajeran al castillo lo antes posible. Escribí al encargado de mi biblioteca, Las Fam, informándole de la carta que habíamos recibido de Ferdinand durante la conferencia de archiduques. También le expliqué que, en lo sucesivo, tendría que ponerse en contacto con Sylvester en relación con cualquier equipaje que se trasladara a Arensbach, incluido el que debía transportarse durante el funeral de verano. Naturalmente, también me aseguré de hacer constar mi éxito en la negociación para que Ferdinand recibiera mejores condiciones de vida y la garantía de que no sería castigado por las acciones de Detlinde. Por último, escribí al templo, notificándoles que volvería antes de las ceremonias de la mayoría de edad, y que nuestro informe sobre la conferencia de archiduques de este año tendría que hacerse por carta, ya que los comerciantes estaban muy ocupados. En cualquier caso, no había mucho que discutir. No ofrecíamos más plazas de comerciantes que el año pasado, y la prioridad de todos en estos momentos era preparar la renovación de Groschel. Pero tendré que decirle al menos a Benno que me voy a la soberanía. Lutz está en Kirnberger ahora mismo, así que... Se trataba de un asunto de la máxima importancia, así que invitaría a Benno a mi despacho de directora de orfanato en secreto y le explicaría las circunstancias en mi habitación oculta. Con tantos asistentes con nombre entre mi séquito, incluso podría hacerles jurar guardar el secreto y permitirles unirse. Bienvenida a casa, Lady Rosamine, dijeron los asistentes de la finca Karstedt. Había llegado con Cornelius, Leonore, Lieseleta y Angélica. Se suponía que Lieseleta aún estaba de vacaciones, pero había recibido una invitación directa de Elvira. En resumen, mi madre sabía que intentar mantener una conversación franca con Angélica era inútil, y como los detalles más sutiles de nuestra situación seguían siendo confidenciales, consultar a sus padres estaba fuera de lugar. Por eso había recurrido a Lieseleta, que era a la vez la sucesora de su casa y una de las pocas personas al corriente de mis circunstancias. Técnicamente, Angélica sigue invitada, pero estoy segura de que a mi madre no le importa si está aquí o no. Solo necesita a Lieseleta. Bonifacius también estaba en la mesa. Nuestros asistentes estaban ocupados moviéndose para servirnos, así que nos ceñimos a temas de conversación más mundanos, como la industria de la imprenta y su futuro. Tras la comida, nuestros asistentes prepararon vino y té antes de marcharse. Cuando se marcharon, Karstedt activó una herramienta mágica de efecto de área y fue directo al grano. Se lo he contado todo a Elvira, con el permiso de Laub, por supuesto. No será necesario dar más explicaciones. Ahora, creo que Angélica es nuestro primer tema de conversación. Así es, dije. Se decidió que se casaría con Traugott o con el abuelo para que su compromiso cancelado con Eckhart no dañara su reputación, ¿correcto? En respuesta, Bonifacius murmuró, sigo esperando que Traugott madure rápidamente para que pueda casarse con ella en mi lugar. Evidentemente, no le entusiasmaba mucho la idea de casarse con alguien que estuviera a su servicio y tuviera más o menos la misma edad que su nieta. Si quiere que Traugott le supere, ¿por qué realizó el ritual para obtener más protecciones divinas? Sin embargo, continué, Angélica desea ahora pasar a la soberanía. Madre, padre, teniendo en cuenta su compromiso acordado,
Pensé que lo mejor sería que les preguntáramos cómo deberíamos proceder y si sería aceptable que la mantuviera como mi caballero guardián. Elvira me elogió por no haber tomado la decisión por mi cuenta, luego miró a Lieseleta. ¿Qué opina tu casa al respecto?, preguntó. Tanto el compromiso con Lord Eckhart como su prometida compensación por su anulación estaban muy por encima de lo que una casa Met noble merecería jamás. Por lo tanto, mientras se mantenga la buena relación entre nuestras familias, no tenemos ningún deseo particular en lo que respecta al matrimonio de mi hermana. Ser la asistente de una princesa es suficiente honor, y ella ya está deseando entrenarse con la Orden de los Caballeros de la Soberanía. Si es posible, pedimos que se cumpla su deseo de mudarse. Lieseleta se volvió entonces hacia Angélica, que se limitó a sonreír y a sentir. Elvira sabía que no debía esperar que Angélica se comportara como una noble cualquiera, así que aprobó la petición sin más. Si Angélica desea trasladarse a la soberanía como caballero guardián, tiene nuestro permiso. La recompensa puede ser discutida con sus padres en una fecha posterior. Ahora, Cornelius. ¿Qué planean hacer Leonore y tú? Con un sonoro golpe, Bonifacius dejó su copa llena de vino sobre la mesa. Vayan a la soberanía, rugió. Protejan a Rosemain. Madre les preguntaba a ellos, no a ti, señalé. Era dolorosamente obvio que había bebido demasiado. Los ojos de Bonifacius se abrieron de par en par, diría contigo. Rosemain. Me gustaría. Pero los miembros de la familia archiducal no pueden convertirse en caballeros guardianes ni trasladarse a la soberanía. ¿Quién hizo estas leyes? Eso sería Saint-Gesetsket, que gobernó el país hace mucho tiempo. Lo tratamos en clase de legislación. Maldito seas, Saint-Gesetsket. Lo has estropeado todo. Karstedt suspiró. Nos tranquilizaría a todos saber que tenías a Cornelius en la soberanía contigo, pero pensar en cómo compensará su ausencia nuestra orden de caballeros me da un poco de dolor de cabeza. Ahora que Ferdinand y Eckhart se habían ido, Cornelius desempeñaba un papel bastante importante en la casa del Señor del Invierno. Perderle a él también tendría graves consecuencias. En ese caso, aventuré, tal vez él y Leonore deberían quedarse. Entonces. No, Rosemain, interrumpió Bonifacius, sacudiendo la cabeza. Eso no será un problema. Desde que reviviste ese antiguo ritual de Dunkelfelger, comenzamos nuestras luchas buscando las protecciones divinas de varios dioses a la vez. También nos has dado tu método de compresión, que permite a los caballeros obtener lentamente más maná. Has demostrado el valor de la oración en la Academia Real, y nos has dado una forma de repetir el ritual de las protecciones divinas durante la conferencia de archiduques. Aquellos que trabajen más duro podrán hacerse más fuertes, y los caballeros que alcancen la mayoría de edad a partir de ahora solo seguirán aumentando en calidad. Por no hablar de que, con los ingredientes que conseguimos en nuestro punto de reunión durante la conferencia, nos será aún más fácil fabricar herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento. La actual falta de fuerza de Ehrenfest no es razón para reducir la calidad de tus propios guardias. Si solo hace falta trabajar duro, eso es lo que haremos. En efecto, dijo Elvira. Lord Bonifacius tiene toda la razón. También sería lamentable que una nueva princesa llegara a la soberanía sin ningún archinoble entre sus caballeros. Los que están en la Academia Real saben que su hermano mayor ha estado desempeñando ese papel hasta ahora, así que le pediría que se quedara a su lado. Pero Elvira, comenzó Karstedt. Como guardia personal del propio archiduque, conocía mejor que nadie a los caballeros del ducado, pero aún así le cerraron la boca sin dudarlo un instante. ¿Cómo pudo Cornelius elegir no acompañar a Rosemain ahora, cuando ella más lo necesita?, preguntó Elvira. Eligió servirla. ¿Y qué clase de caballero deja de servir a su propia lady? Nuestro Lamprecht, por ejemplo, es criticado sin cesar por Lord Wilfrid por no haber logrado mover a Rosemain o contener a los Lacegam, pero aún así sigue protegiendo a su lord. No recuerdo haber criado a alguien que abandonara a su cargo en momentos de necesidad. Estaba perfectamente claro que era la madre de una familia de caballeros. Cornelius tensó la expresión y asintió. Yo también considero que lo mejor es que me traslade a la soberanía.
Ver el estado de la familia real y de la Orden de Caballero de la Soberanía durante la conferencia de archiduques me convenció de que Rosemaine no debía ir allí sin la mayor protección posible. Bastante, convino Leonore. Parece que se castigó a los usuarios de Trug, pero sigue siendo preocupante que no se haya encontrado la fuente. Al menos me consuela saber que Matías también irá a la Soberanía, dada su sensibilidad al olor. Así que Cornelius y Leonore estaban decididos a acompañarme. El problema era decidir qué hacer con el momento de su boda. Cornelius también tendría que considerar sus planes para la finca que había recibido de Eckhart. Leonore tendrá que dejar su trabajo al casarse, dijo Elvira, así que necesitarán 2 años de preparación, como era el plan original. Después de mudarte a la Soberanía, busca más caballeros femeninos para Rosemaine en el plazo de 1 año. Yo me ocuparé de la finca de Eckhart, para que pueda ser utilizada cuando tú o él regresen. Cornelius ofreció una pequeña sonrisa y dijo, tal vez sería mejor darle el lugar a Siegrecht. Se refería, por supuesto, al hijo de Lamprecht y Aurelia. Es demasiado pronto para considerar una opción así. Hace poco que ha empezado a gatear. Madre, intervine, aún no he conocido a Siegrecht. Esperaba poder verle al menos ahora que estaba de vuelta en la finca, pero ni Lamprecht ni Aurelia aparecían por ninguna parte, así que naturalmente lo mismo ocurría con su bebé. Todos se han vuelto mucho más cautelosos desde que Bettina de Arensbach fue encarcelada durante la purga, explicó Elvira. Aurelia se ha vuelto especialmente cautelosa para proteger a su hijo, y tiene tantos asistentes a los que no conoce. Por esa razón, es poco probable que se sienta lo suficientemente cómoda como para reunirse contigo, pero puedo asegurarte que se alegró cuando recibió tu regalo. En cualquier caso, esta es una discusión para otro momento. Debemos dar prioridad a la preparación de tu partida. Elvira me pidió los nombres de los asistentes que me acompañarían a la Soberanía. Los dividí en 3 grupos, los que definitivamente vendrían conmigo, los que definitivamente se quedarían y los que aún no estaban seguros. Asintió todo el tiempo, luego dejó escapar un pesado suspiro y se volvió hacia Lieseleta. Gretia acaba de convertirse en la asistente de Rosemaine, ¿verdad? No me parece razonable que sea la única asistente que vaya a la Soberanía. Los asistentes sirven a su lord o lady más íntimamente que cualquier otro tipo de asistente, y a tu lady le costará relajarse incluso en su propia habitación si no tiene allí con ella a alguien en quien confíe y que tenga mucha experiencia. Lieseleta, ¿no hay forma de que te vayas? Madre, Lieseleta es la sucesora de su casa, y ya está prometida con Thorsten, el erudito de Wilfrid, dije, explicando la situación en nombre de Lieseleta para que no la criticaran. No puede marcharse de Ehrenfest. Elvira parecía abiertamente exasperada, luego negó con la cabeza. Claro que diría eso cuando se restringe el flujo de información y no puede consultar a sus padres ni a su prometido. Les preguntó a todos qué querían hacer, pero no expuso sus propios deseos, supongo. No, pero... No podía expresar mis deseos. ¿No habrían interpretado mis asistentes como una orden? Si alguien de rango superior hacía una petición, los de rango inferior no tenían más remedio que obedecer. Por eso había preguntado a mis asistentes qué querían en lugar de decir lo que yo quería de cada uno de ellos. Respetar los deseos de los demás es importante, dijo Elvira. Pero también lo es dejar claros los propios. Es poco probable que los que están a tu servicio se trasladen a la Soberanía a menos que estén completamente seguros de que quieres que se unan a ti. Si me dices ahora que deseas que Lieseleta continúe a tu servicio, y ella expresa su deseo de seguirte, entonces haré el trabajo necesario para que sea factible. Miré a Lieseleta. En realidad, quería que viniera conmigo. Había sido mi asistente desde que ingresé en la Academia Real, y aunque su trabajo nunca había destacado, siempre hacía lo que yo necesitaba, como una mano considerada dispuesta a rascar un picor allí donde apareciera. Tenerla conmigo sería un inmenso alivio. Sin embargo, al oír la respuesta original de Lieseleta, acepté que se quedara sin dudarlo lo más mínimo. Llevaba su sonrisa habitual, pero no era ni mucho menos tan transparente como su hermana. No podía saber si realmente quería trasladarse a la Soberanía. Si le decía que quería que me acompañara, era probable que ambas hermanas cancelaran sus compromisos por mí. Con el ducado en su posición actual,
No podría soportar llevar a más gente de la absolutamente necesaria. Mis asistentes son lo mejor de lo mejor, y sospecho que ahora son más necesarios que nunca. Lieseleta apoyará a Brunilde cuando se convierta en la segunda esposa de Sylvester, por el bien de Ehrenfest. Oh, basta de eso, replicó Elvira. Por muy talentosos que sean tus asistentes, los asuntos cotidianos del castillo no van a venirse abajo por la ausencia de unos pocos elegidos que, para empezar, pasan gran parte de su tiempo en el templo. Una cosa sería si estuvieras reuniendo a un grupo masivo para formar una facción en la soberanía, pero ¿cuánto daño va a causar realmente la pérdida de tus asistentes personales? así que, tenía que centrarme en las circunstancias personales de cada asistente y no en los problemas a los que se enfrentaba el ducado en su conjunto. Elvira continuó señalando que una princesa que se trasladara a la soberanía con el menor séquito posible inspiraría a los nobles de la soberanía a despreciarla, así como a su ducado. Elvira continuó, puedes llevar a quien necesites para garantizar tu seguridad y tu bienestar emocional. Expresa claramente tus deseos para que se entiendan bien. Si Lieseleta y tú están de acuerdo, me aseguraré de que se cumplan tus deseos. Soy tu madre, lo menos que puedo hacer es conceder a mi hija un único deseo. Ahora, obtén una respuesta positiva de Lieseleta y llévala contigo a la soberanía. Entonces me empujó hacia adelante hasta que Lieseleta y yo estuvimos cara a cara. Karstedt y Bonifatius me animaban en silencio desde la barrera, Cornelius sonreía para sus adentros y Leonore observaba atentamente como si esperara ver algo realmente conmovedor. La propia Lieseleta esperaba pacientemente a que yo hablara, con una sonrisa tranquila en el rostro, mientras Angélica, a su lado, mostraba su expresión habitual. ¿Qué es esto? ¿Una confesión pública de amor? ¿De verdad se supone que tengo que pedirle a Lieseleta que venga conmigo cuando todos actúan así? Mis mejillas se acaloraron y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras todos nos observaban atentamente. Apenas resistía las ganas de salir corriendo. Si le pedía a Lieseleta que se quedara a mi lado y ella se negaba, probablemente caería muerta en el acto. Madre. Es tu deber conseguir su aprobación, dijo Elvira, claramente divertida mientras volvía a su propio asiento. Estamos esperando. Tendría que decir algo para salir de mi aprieto actual, así que... Lieseleta. Sí, Lady Rosamine, respondió, inequívocamente divertida. Sus ojos verdes oscuros se entrecerraron en una sonrisa pícara, pero mientras esperaba mi declaración, sus mejillas también empezaron a enrojecer. Incluso en medio de este cúmulo de emociones, una cosa me quedó clara, no se sentía turbada ni molesta en lo más mínimo. Saber que ambas nos sentíamos avergonzadas me puso aún más nerviosa, pero podía intuir que era probable que Lieseleta aceptara mi petición, y eso me dio valor para hablar. Respiré hondo y vomité las palabras tan rápido como pude. Lieseleta, si vinieras conmigo a la soberanía, eso me alegraría mucho el corazón. Haré todo lo que esté en mi mano para protegerte, para asegurarme de que no te ocurran males, para asegurarme de que no trabajes demasiado. También te subiré el sueldo. Y te permitiré tener un verdadero nido de chumils en tu habitación. Así que... Por favor, ven conmigo. Había dicho absolutamente todo lo que tenía en mente. No estaba segura de cómo, pero lo había conseguido. Al exhalar, Lieseleta sonrió con alegría y me secó las lágrimas que se formaban en las comisuras de los ojos. Será un placer, siempre y cuando se puedan poner en orden los asuntos de mi casa. Sonreí en respuesta, momento en el que Cornelius se acercó y tomó mi mano. Todavía sonreía mientras miraba mis mejillas sonrojadas y dijo, Rosamine, me sentiría mucho mejor de ir a la soberanía si tú también me lo pidieras así. Eso no pasará. Exclamé. Hacerlo una vez es suficiente. Capítulo 616. Madre e hija. Cuando terminó mi vergonzosa confesión, ya era lo bastante tarde como para que Lieseleta, Leonore y Angélica tuvieran que irse a casa. En otras palabras, nuestra primera discusión había llegado a su fin. Cornelius y Bonifatius acompañaron al trío, mientras yo permanecía en el vestíbulo. Madre, dije, ahora debo volver a mi habitación. Un momento. Permíteme acompañarte. Tenemos que hablar de algo más.
Elvira me acompañó. Mi estancia en esta finca había sido breve, pero mi habitación siempre se había mantenido en orden para que pudiera utilizarla siempre que quisiera. Eso me alegraba el corazón. Nunca registraste tu maná en la habitación oculta de aquí, ¿verdad? Preguntó Elvira. Ven conmigo. Alguien de tu edad nunca suele entrar en una habitación oculta con sus padres, pero vamos a experimentarlo al menos una vez antes de que te vayas. Quiero que sepas cómo registrarte y registrar a tus propios hijos cuando llegue el momento. Ferdinand y yo ya registramos nuestro maná en una sala oculta del templo, pero voy a guardarme eso para mí. No me extrañaría que Elvira sacara un díptico de la nada y empezara a anotar ideas furiosamente. Era tan fácil imaginar que a Elvira se le iluminaban los ojos que decidí simplemente darle las gracias y realicé el registro en silencio. Sus ojos se arrugaron en un gesto de nostalgia cuando nos acercamos a la puerta junto a la cama, pusimos las manos sobre su piedra fe y vertimos juntas nuestro maná en ella. Como tu madre, me hubiera gustado preparar esta habitación oculta cuando llegaste, por si tus emociones se volvían demasiado pesadas de soportar. Sin embargo, como Lord Ferdinand vino a velar por ti, no hubo ocasiones en las que te pusieras ansiosa o deprimida, a pesar de que acababas de llegar a un nuevo hogar y tenías que llamar familia a extraños. Como madre primeriza tuya, determiné que te sentirías más a gusto quedándote con Lord Ferdinand que encerrándote en una habitación oculta, así que perdí la oportunidad de hacerlo. La mano de Elvira cubría la mía, y su tacto desprendía una agradable calidez. Vi cómo las líneas de maná corrían a lo largo de la puerta, y una sensación de cosquilleo me invadió cuando la habitación oculta empezó a formarse tras ella. Ya no me quedaba ninguna duda. Cuando llegué a esta finca, Elvira estaba realmente preparada para acogerme como a su propia hija. Los asistentes trajeron una mesa y 2 sillas a la estéril habitación, y luego nos prepararon unas bebidas. Íbamos a celebrar nuestra propia fiesta del té para 2 personas en la habitación oculta. ¿Por dónde empezamos?, reflexionó Elvira. Supongo que podríamos hablar de Philine y Damuel, a quienes decidí no mencionar antes. Philine y Damuel, repetí mirándola extrañada. No se me ocurría ninguna razón por la que hubiera esperado hasta ahora para hablar de ellos. Elvira sonrió. No quería presionarte mientras estábamos en compañía de otros. Un lord o una lady deben tener libertad para decidir lo que hacen con sus asistentes, así que expondré mi deseo, y luego aceptaré lo que creas más conveniente. Parecía un poco más despreocupada de lo que yo estaba acostumbrada, y fue en un tono relajado que continuó: ¿podrías dejar a Philine y Damuel en Ehrenfest? Hay muchas razones para mi petición, pero para centrarme en una que se aplica a ambos, casi no hay ley nobles en la soberanía. Si fueran contigo, sospecho que se sentirían aún más incómodos que en Ehrenfest. Continuó diciéndome que, si bien los med nobles y archinobles a veces llevaban a sus asistentes ley nobles a la soberanía, nunca había oído hablar de lay caballeros o lay eruditos que fueran allí. Por tanto, la mera sugerencia de que sirvieran a una princesa era impensable. Ya habíamos acordado que yo investigaría la soberanía durante un tiempo antes de decidir si trasladar allí a los Gutenberg. Elvira quería que hiciéramos lo mismo con Philine y Damuel. Al mismo tiempo, continuó Elvira, sería beneficioso para Ehrenfest que aquellos que se sienten cómodos con tus métodos, y son capaces de comunicarse con la ciudad baja, se quedaran aquí aún más tiempo. Hay serios temores de que tu partida haga que los nobles del ducado vuelvan a sus viejas costumbres. Solo unos pocos conocían bien mis métodos y podían interactuar adecuadamente con la ciudad baja. De hecho, aquí en Ehrenfest, Philine y Damuel estaban muy solicitados. Aunque nuestro plan era terminar el traspaso de la imprenta durante el próximo año, no sería tiempo suficiente para rehacer por completo la cultura noble. Elvira también creía que a Brunilde le costaría mantenerse en contacto permanente con la ciudad baja tras convertirse en la segunda esposa del ducado. Lo mismo ocurre con la entrega del templo, dijo. Philine y Damuel han pasado mucho tiempo a tu lado, ayudando a Lord Ferdinand en su trabajo. Que se queden marcará una enorme diferencia. Tal y como están las cosas, Lord Melchior y sus asistentes se verán obligados a soportar una carga aplastante. Melchior iba a tener las manos ocupadas con los rituales, seguro, pero realmente no esperaba que hubiera ningún problema con la administración del templo. Pensaba dejarle mis asistentes del templo,
y algunos de los sacerdotes azules como Camfer y Frietak ya estaban haciendo cantidades impresionantes de trabajo. Pero cuando se lo dije a Elvira, me dedicó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Puede que no estés de acuerdo con esto, ya que te criaste en el templo, pero los asistentes de la familia archiducal no querrán pedir a los sacerdotes azules que los eduquen. Es una cuestión de orgullo. Los ley nobles siguen siendo nobles, y aunque no dudarán en aprender de los asistentes archiducales. Como antigua plebeya, no veía a los sacerdotes azules tan por debajo de mí como para resistirme a pedirles consejo. Pero, una vez más, mi sentido común de noble era erróneo. Elvira me explicó que, para que el traspaso del templo se realizara sin contratiempos, debía ser más considerada con los asistentes de Melchior. A Harmut le enseñó Lord Ferdinand, ¿verdad? Preguntó. Originalmente tenía la intención de que se quedara en Ehrenfest. Como sumo sacerdote y como archinoble que pudiera intimidar a otros nobles, pero te dio su nombre antes de que pudiera siquiera acercarme a él. Supongo que necesitará un archinoble con usted, así que no hay nada que hacer al respecto. Y pensar que Harmut estuvo todo el tiempo un paso por delante de madre, reflexioné. Sus razones para imponerme su nombre eran evidentemente más complejas de lo que había imaginado. Elvira continuó. Si deseas mantener a Filine y Damuel contigo a pesar de las muchas razones para dejarlos aquí. Puedo sugerirte que los traslades a la soberanía con los Gutenberg una vez que alcances la mayoría de edad. ¿Perdón? Los Gutenberg no pueden ser trasladados de inmediato, y mientras tanto. ¿No querrás que haya gente aquí que conozca tus circunstancias? Esto resultará crucial si deseas mantener a salvo a tu verdadera familia, ya lo sabes. Jadee. Elvira abrió mucho los ojos y se echó a reír. Dios mío, ¿a qué viene esa expresión? Sabía que eras plebeya desde el día en que te acogí. No quisieron decirme de quién eras hija, pero bastó sondear un poco a los plebeyos que tanto aprecias para averiguarlo también. ¿Perdona? ¿Perdona? Nadie me había dicho que Elvira conocía mi secreto. Yo había intentado hacerme pasar por una auténtica noble siempre que estaba cerca de ella. ¿Pero ella sabía que yo era una plebeya todo el tiempo? Me costaba creerlo. Tienes intención de trasladar a tu familia a la soberanía junto a los Gutenberg, ¿verdad? Creo que Damuel es el más adecuado para protegerlos hasta que llegue ese día. ¿Pero por qué esperar a cuando sea mayor de edad? Es cierto que primero tendría que inspeccionar la soberanía, pero no alcanzaría la mayoría de edad hasta dentro de 3 años. El traspaso duraría 1 año, pero esperar 2 más después me parecía superfluo, sobre todo cuando quería trasladar la imprenta de inmediato. ¿Por qué? Por Dios, Rosemaine. Comprendo que tu actual estilo de vida y la flexibilidad de Auberenfest te hagan propensa a olvidarlo, pero a los menores de edad no se les suelen confiar grandes industrias. Harías bien en comprender que en la soberanía no tendrás la misma libertad con los negocios y similares que aquí. Sylvester siempre me había dado libertad para hacer lo que quisiera, desde que yo había puesto en marcha la industria en primer lugar, pero se suponía que el ducado mandaba. A los que aún no habían alcanzado la mayoría de edad normalmente se les quitaba este tipo de trabajo. Además, Karstedt me ha dicho que actualmente eres la candidata decente más próxima a obtener el Gutrisate. No se deduce, entonces, que tendrás que ocuparte de todo tipo de tareas antes de poder considerar siquiera la posibilidad de sumergirte en la industria de la imprenta? Vas a ser educada como un miembro de la realeza y tal, me imagino. Ah, eso ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Había supuesto que podría hacer lo que quisiera después de obtener el Gutrisate, entregársela a Sigisbald y salvar a Ferdinand, suponiendo que pudiera obtener el Gutrisate en primer lugar, pero era más probable que me lanzaran directamente a una educación real. ¿Te las arreglarás de verdad como princesa, Rosemaine?, preguntó Elvira, observándome con ojos dubitativos. Gemí y desplomé los hombros. Ni siquiera yo pensaba que lo conseguiría, pero las cosas se estaban decidiendo y avanzando de todos modos. No había forma de evitarlo. También hay otras razones para esperar. Filine alcanzará la mayoría de edad al mismo tiempo que tú, lo que le permitirá trasladarse a la soberanía sin dar su nombre. No debería ser necesario que te diga que no apruebo que se utilice el uso del nombre como medio para trasladarse a la soberanía,
y para ser sincera, no creo que debas responsabilizarte de más vidas. Al ver a todos los huérfanos y a mis asistentes juramentados, Elvira se preocupó de que yo mordiera más de lo que podía masticar. Pero fui yo quien tomó a Filine como asistente y la alejó de los problemas que tenía en casa, repliqué. No puedo obligarla a volver allí. Devolverla a aquella casa con su padre y su madrastra era impensable. Filine es la sucesora adecuada de su casa, su padre simplemente se casó con la familia. Así, sería fácil devolverle la casa a ella. O si no, siempre podría cuidar de ella como lo hago con Muriela. Sin embargo, si se va a la soberanía, tendrá que estar comprometida para garantizar su protección. ¿Qué te parecería emparejarla con Damuel? ¿Qué? Su sugerencia había sido tan inesperada que grité a pesar mío. Elvira me observó un momento, claramente divertida. Explicó que, como en la soberanía rara vez se veían ley nobles, Filine y Damuel tendrían que apoyarse mutuamente. Supongo que no faltarán nobles que intenten acercarse a tus asistentes, así que Filine podría tener otras opciones, pero a este paso, Damuel tendrá dificultades para tomar esposa. ¿No sería posible que Damuel se casara con una med noble? Pregunté, con la esperanza de que subir de rango fuera posible para él. Me han dicho que tiene la cantidad de maná de un med noble menor, así que pensé que podría arreglárselas de algún modo. Elvira parpadeó. Puede que tenga talento y que reciba tus mayores elogios, pero su reputación pública deja mucho que desear. Por lo que a él respecta, es un ley noble caído en desgracia que puede ser apartado de su servicio en cualquier momento. Ni siquiera los med nobles más generosos querrían casarse con él. Sí, hubo un romance con Brigitte, pero se produjo en circunstancias francamente milagrosas. La propia reputación de Brigitte estaba dañada después de que cancelara abruptamente su compromiso y empezara a visitar el templo. Tuvo la oportunidad de acercarse a Damuel a través del trabajo. Su hermano Hiebeigner había querido fomentar una buena relación con usted, se estaba haciendo lo bastante mayor como para que ningún otro hombre se le acercara, y había mostrado un ardiente deseo de repoblar su casa. Tenía razón, no era prudente basar mis expectativas sobre Damuel en su anterior relación con Brigitte. En lugar de eso, intenté imaginármelo con Filine. Sin duda estaban muy unidos, y aunque era posible que Filine estuviera más enamorada, me había dado la impresión de que al menos sentía algo por él. Damuel, sin embargo. Damuel dijo una vez que Filine sentía algo por Roderick, así que, esto puede ser difícil. Él claramente la trata como a una niña y no la ve como una esposa potencial en lo más mínimo. Entiendo. Pensé que harían una pareja maravillosa, un caballero cuidando gentilmente a una joven solitaria que había cortado los lazos con su familia y deseaba seguir a su lady. Él la habría protegido hasta la edad adulta, y sus sentimientos mutuos habrían ido en aumento, pero por desgracia. Madre, ¿es material para tu próximo libro? Pregunté, con las mejillas infladas. Te inspiras demasiado, mis asistentes. Elvira sacó un díptico y empezó a escribir, con un brillo inconfundible en sus ojos oscuros. Es importante anotar las ideas a medida que surgen, para no olvidarlas. En cualquier caso, informa a Damuel de mi sugerencia. Lo más que puedo hacer es organizar una posible novia y ofrecerle mis mejores deseos para el desarrollo de su relación. No me involucraré en la decisión final, eso les corresponde a ellos. Consideré la propuesta de Elvira. Ella había dicho que podía hacerse cargo de Filine mientras hacíamos los preparativos, pero no había dicho nada sobre cuidar de Damuel. Madre, ¿mi ausencia empujará a Damuel a una posición inestable? Le pregunté. ¿Cuidarías de él tanto como de Filine? Ella miró hacia arriba. Podría protegerlo hasta cierto punto, suponiendo que él y Filine estuvieran comprometidos, pero es mejor dejar a los hombres a su propia suerte, Rosemain. Puedo sugerir confiarle a Lord Bonifatius, para que pueda preservar su conexión con la familia archiducal. Tendrá que entrenarse mucho antes de poder trasladarse a la soberanía. Si sigue entrenando mientras se desplaza al templo, espero que no reciba palabras duras de la nobleza. Muy bien. Le pediré al abuelo que cuide de él si Damuel lo desea. Me alivió saber que Elvira, de hecho, también había estado pensando en formas de ayudar a Damuel.
pero mientras admiraba su amabilidad, sus ojos oscuros volvieron a brillar y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, la misma que Cornelius me había dedicado poco antes. Rosemaine, Lord Bonifacius aceptará en un santiamén si se lo pides tan adorablemente como lo hiciste con Lieseleta. Madre, exclamé, clavándole la mirada más firme que pude. Elvira se rió de mi queja y volvió a su díptico, garabateando algo. Luego levantó la vista, suspiró y bebió un sorbo de su taza de té con una sonrisa de satisfacción. No hace tanto tiempo, si alguien me hubiera dicho que algún día tendría la libertad de disfrutar de mis aficiones, nunca le habría creído. Te estoy muy agradecida. Los años anteriores a tu llegada fueron los más duros para mí, Rosemaine. ¿Te gustaría oír hablar de ellos? Asentí. Aunque ya conocía retazos del pasado de Elvira, nunca había oído la historia completa. Mi boda con Carstead surgió de la desesperación de los Lazygang por protegerse de Lady Verónica. No estábamos muy unidos ni éramos muy enemigos, así que nos casamos por obligación. Sin embargo, Trudeliede, la asistente de Lady Verónica, se convirtió en su segunda esposa, y luego él, independientemente, decidió tomar a Rosemary como tercera, sumiendo nuestra casa en el caos. Cada vez que la segunda y la tercera esposa se habían enfrentado, Carstead siempre había mostrado favoritismo hacia Rosemary. Por ello, Elvira había tenido que mantener el equilibrio aliándose con Trudeliede, guardando así las apariencias para Verónica. Poco después del fallecimiento de Rosemary, Trudeliede tuvo un hijo. Lady Verónica se alegró de la noticia, declarando que el bebé era el más adecuado para convertirse en el sucesor de Lord Carstead. Me sentí constantemente desplazada de mi posición y arrinconada. Lord Adelbert enfermó poco después y el dominio de Verónica alcanzó su punto álgido. Mientras tanto, en la finca de Carstead, la muerte de Rosemary había iniciado una guerra entre Elvira y Trudeliede, en la que la segunda esposa tomaba prestado el poder de su lady. Carstead había empezado a usar el trabajo como excusa para evitar ir a casa. Soy consciente de que las luchas de poder son una molestia, pero vamos, padre. Eso está mal. Entonces, el anterior archiduque Lord Adelbert falleció. Lord Ferdinand perdió su escudo y entró en el templo, sucumbiendo a la presión de Lady Verónica, mientras que Eckhart, que había jurado su nombre al joven Lord, cayó rápidamente en la desesperación. Fue Heidemari quien le apoyó durante este momento tan bajo. Eckhart se había casado con Heidemari, y la posterior revelación de que estaba embarazada pareció animarle considerablemente. Pero entonces ella fue envenenada, y en un abrir y cerrar de ojos, Eckhart perdió tanto a su mujer como a su hijo nonato. La tragedia le afectó más de lo que nadie podía soportar. Nunca supe, murmuré. Eckhart acababa de empezar a recuperarse cuando tú llegaste, y no era el momento adecuado para que ninguno de nosotros te lo dijera. Incluso cuando Eckhart aún estaba abatido, Verónica había sondeado a Elvira para que sirviera a Wilfrid como caballero guardián. Elvira se había negado, alegando que su hijo no estaba en condiciones para tal cargo, por lo que Verónica había hecho la misma petición a Sylvester y Carstead. Ambos se negaron también, por diversas razones, explicó Elvira. Se convirtió en algo bastante miserable. Lady Verónica decía que yo no había educado bien a Eckhart, que jurar lealtad a Lord Ferdinand era traición al archiduque, etc. Lamprecht, muy consciente de la situación, se ofreció voluntario para ocupar él mismo el cargo, ya que sería mayor de edad para cuando Lord Wilfrid fuera bautizado. En otras palabras, Lamprecht había aceptado la carga de poner fin al sufrimiento por el que estaban pasando su madre y su hermano. De inmediato, Lady Verónica abrumó a Lamprecht con exigencias poco razonables. Debía cortejar a nobles de Arensbach y tomar a una como novia, y saber que los caballeros guardianes debían mostrar completa obediencia a su lord en todo momento. Protesté por lo que estaba pasando nuestro hijo, pero Carstead no me escuchó con especial atención. Lamentando lo que Lamprecht tenía que soportar, Elvira había implorado a su marido que hablara con Sylvester para mejorar la situación. Sin embargo, Sylvester apenas le había escuchado. Y en cualquier caso, Carstead conocía el antiguo conflicto de Elvira con Verónica, así que se había limitado a reírse y a comentar que Wilfrid era igual que el joven Sylvester en su tendencia a huir de todo. Uf. Eso es demasiado fácil de imaginar. Al crecer,
Cornelius vio como sus dos hermanos mayores eran arrastrados por sus lores y resolvió no tomar nunca uno él mismo. Dejó de esforzarse con sus estudios, lo que era muy frustrante de ver. Sabía que tenía potencial para llegar lejos, pero se negaba a tomarse nada en serio. Oh, sí. Al principio, Cornelius no había sido un estudiante de honor ni nada por el estilo. Pensé en antes del escuadrón de subir las notas de Angélica, cuando él había dicho que necesitaba notas dignas de un archinoble y nada más. La muerte de Lord Adelbert permitió a Lady Verónica ejercer su poder de forma aún más flagrante. Haldensel, mi provincia natal, se enfrentaba a restricciones cada vez más estrictas, mientras que los Leisegan perdían cada vez más poder. Pasaba cada día en la miseria, incapaz de imaginar un futuro que no acabara con Lady Verónica aplastándonos a mis hijos y a mí. Ahora que sabía más sobre la sociedad noble, comprendía lo terriblemente incómoda que debía de ser la vida para Elvira. Era la primera esposa del caballero comandante, pero se había llevado mal con la madre del archiduque y le costaba comunicarse tanto con su marido como con el propio Aud. Fue entonces cuando Lady Verónica fue repentinamente detenida, dijo Elvira. Lord Sylvester había actuado contra ella, a pesar de que suponíamos que había optado por seguir siendo la marioneta de su madre. Tras hacer un anuncio sobre el traslado de nobles de otros ducados, Sylvester había desaparecido una y otra vez, a menudo durante días. Pronto, el barrio de los nobles se llenó de rumores de que algo le había ocurrido a Laud. A mediados de la conferencia de archiduques, regresó bruscamente, destituyó al sumo obispo, a quien su madre siempre había protegido, y envió a Verónica a la Torre de Marfil como castigo por sus fechorías. Karstedt regresó igualmente de la conferencia de archiduques y pasó incontables días ocupándose afanosamente de los criminales de Ehrenfest. Incluso después de presenciarlo con mis propios ojos, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Pensándolo desde la perspectiva de un noble, lo que Sylvester hizo realmente fue una locura. Incluso yo estoy sorprendida. ¿Cómo? ¿Él eligió hacer todo eso durante la conferencia de archiduques, de todos los momentos? En medio del caos, Karstedt me dijo de repente que la doncella de santuario plebeya responsable de la deposición de Lady Verónica iba a ser bautizada en nuestra familia. Dijo que el Aub la adoptaría inmediatamente después, para que no supusiera una carga demasiado pesada para mí. ¿Qué? Exclamé. Estabas a punto de convertirte en mi madre. Por muy rápidamente que me hubiesen adoptado después, eso no habría reducido la cantidad de trabajo que te imponían, tanto antes como después de mi adopción. En efecto, el descuido de los hombres. A pesar de ese inconveniente, Elvira había aceptado el acuerdo por varias razones. Yo era la causante de la caída de Verónica. Poseía abundancia de maná, lo que había contribuido a que los cálices llenos fueran enviados a Haldensel. Y Ferdinand, mi tutor activo, le había pedido personalmente que aceptara. Aún así, dije, me sorprende que aceptaras. Tomar como hija a una plebeya no debió de ser fácil. Lo debatí durante algún tiempo, pero entonces Karstedt aventuró que tu incorporación a la familia archiducal haría mucho más probable que tu tutor, Lord Ferdinand, regresara a la sociedad noble cuando llegara el momento. Eckhart se alegró al oírlo. Era la primera vez que lo veía sonreír desde hacía tanto tiempo, más del que podía recordar. Tu adopción ayudaría tanto a Lord Ferdinand como a mi hijo, y esa era razón suficiente para aceptarte. Nunca habría imaginado cuánto más harías por mí. Eckhart había conseguido una nueva oportunidad en la vida cuando Ferdinand finalmente regresó a la sociedad noble. En su euforia, incluso había empezado a visitar el templo para servir allí también a su lord. Lamprecht también se salvó cuando ayudé a su lord, Wilfrid, a escapar de la desheredación, aunque fuera por los pelos. Mi introducción de tantas nuevas tendencias había permitido a la facción de Elvira aplastar a las mujeres de la facción Verónica, mientras que los esfuerzos de Cornelius por ayudar a Angélica con sus estudios habían hecho maravillas para sus propias notas. Elvira continuó, la imprenta me ha permitido dedicar mucho tiempo a mis aficiones, por no hablar de la riqueza que ha aportado a Haldensel. Tras tu adopción, todo empezó a ir bien en mi vida. Incluso mi matrimonio se convirtió en mucho más que una obligación. Mientras discutíamos cómo criarte, Karstedt y yo llegamos a desarrollar una conexión más genuina.
Desde la primera vez que los vi juntos, supuse que Karstedt y Elvira tenían una buena relación, al menos para haber nacido de un compromiso político. Pero, al parecer, no siempre había sido así. Mi traslado a la finca de Karstedt había provocado que Ferdinand me visitara cada pocos días, lo que a su vez había impulsado a Karstedt a pasar más tiempo en casa. También había tenido que desempeñar un papel más activo en mi educación. Como me había aceptado en su casa y había prometido a Ferdinand que se ocuparía de mí, no había podido remitir todas mis preguntas a Elvira, como siempre había hecho con sus hijos. Tampoco había habido mucho tiempo antes de mi bautizo, en el que sería adoptada por el archiduque, y mi total falta de sentido común noble había requerido que él y Elvira trabajaran juntos de verdad. Te estaba, y te sigo estando, agradecida, y mi intención era apoyarte como madre. Sin embargo, pude ver que te sentías más a gusto en el templo con Lord Ferdinand, y me pareció innecesario obligarte a pasar tiempo conmigo en su lugar. Sobre todo, cuando tenías a tu madre adoptiva, Lady Florencia, esperándote en el castillo. Al final, Elvira había decidido que se limitaría a velar por mí, dispuesta a ser mi red de seguridad si alguna vez surgía la necesidad. No había mucho de qué preocuparse con Ferdinand cuidando de mí, pero entonces un decreto real lo había enviado a Arensbach. Me preocupé mucho cuando perdiste a tu pilar de apoyo, pero tampoco sabía qué hacer. Dada tu edad, no quería sobrepasar ningún límite. Una cosa habría sido darle una despedida adecuada tras un periodo de preparación razonable, pero su marcha se produjo tan repentinamente y en tan mal momento. Tuve que volver a la Academia Real justo después de la partida de Ferdinand, así que Elvira había decidido volver a vigilarme. Esperaría a ver si me recuperaba durante el año académico y si Wilfrid, mi prometido, me apoyaba ahora que Ferdinand se había ido. A partir de ahí, determinaría si lo mejor era acercarse a mí como madre. Como preparación para la purga, dijo, Lord Ferdinand me encargó que sentara las bases necesarias para mantener a raya a los Leisegang. Pero cuando comenzó la socialización de invierno y apenas habíamos empezado a contactar con ellos, noticias inesperadas de la Academia Real nos obligaron a iniciar la purga antes de tiempo. Aún no se habían sentado las bases adecuadas, así que los Leisegans se habían dejado llevar mucho más de lo esperado. Para resolverlo, Brunilde había aceptado convertirse en la segunda esposa de Sylvester y trabajar con Elvira para contener a los Leisegang. La purga había puesto a sus mayores en un estado de ánimo excepcional, pero se esperaba que se calmaran con el paso del tiempo. Sin embargo, antes de que se calmara la situación, Wilfrid había manifestado su intención de visitar a los Leisegang durante la oración de primavera para ganarse su apoyo. Como recordarás, Lamprecht intentó detenerlo, afirmando que no se habían hecho los preparativos necesarios, pero Lord Wilfrid siguió adelante con su plan a pesar de todo. Para sorpresa de nadie, Wilfrid solo consiguió avivar las llamas. Elvira explicó que Hiebe Leisegang se había puesto en contacto con ella después, informándole de que los ancianos estaban incontrolablemente furiosos. La angustiosa noticia había hecho que se le secara la sangre de la cara. Así que había ido a ver a Brunilde, y las dos habían empezado a discutir formas de contener a los Leisegang una vez más. Pero entonces llegó la conferencia de archiduques y se decidió mi adopción por el rey. La situación sigue cambiando antes de que pueda ponerme en pie, se lamentó Elvira. Me impresiona que Lord Ferdinand haya podido seguirte el ritmo durante tanto tiempo. Las cosas no habrían ido tan mal si el ducado estuviera en paz, pero la purga había provocado un gran malestar. Para colmo, Ferdinand, la única persona que había mantenido todo bajo control, se había ido. Elvira sintió su ausencia con demasiada intensidad. Debo admitir, continuó con una triste sonrisa, que se me ha pasado por la cabeza en innumerables ocasiones que podríamos haber mantenido a Lord Ferdinand en Ehrenfest si le hubiéramos hecho tu prometido en lugar de Wilfrid. Pero ya es demasiado tarde para eso. Sorbí mi té y le dediqué una pequeña sonrisa. No puedo imaginarme comprometida con Lord Ferdinand. Solo me he centrado en la forma de rescatarle si algo ocurría en Arensbach. Ya te has asegurado de que no sea castigado junto a Lady Detlinde, ¿verdad? Excelente trabajo. Extendió la mano, me acarició la mejilla y dijo, realmente lo has hecho bien. No pude evitar apoyarme en su mano amable y gentil. Es la primera vez que alguien me elogia por esa negociación. Murmuré,
bajando los ojos mientras un repentino calor se extendía por mi pecho. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin previo aviso. Bueno, fue un acto de compasión por alguien de otro ducado. Nadie puede elogiarte abiertamente por eso, ni se les ocurriría hacerlo en privado. Esta será probablemente la única vez que pueda decir esto, pero tus acciones han hecho que mi corazón se eleve de alegría. Al rescatar a Lord Ferdinand, no has salvado una vida, sino 3. Al parecer, mis acciones habían salvado a Eckhart y Justus, además de a Ferdinand. Asentí, añadiendo mentalmente a las FAM a la lista. Esos 3 están a salvo gracias a ti y a lo que has conseguido, concluyó Elvira. Siéntete orgullosa. Madre. Es natural preocuparse por alguien que se ha alejado, especialmente cuando sabes que su vida corre peligro. Por supuesto, tales preocupaciones no deben hacerse públicas, pero yo también me preocupo por Eckhart y Lord Ferdinand. Rillarda está definitivamente preocupada por Justus. Me había parecido como si nadie en Ehrenfest se preocupara por Ferdinand, Eckhart y Justus ahora que se habían mudado a Arensbach, pero eso no era cierto. Aquellos que se preocupaban simplemente guardaban mejor sus sentimientos para sí mismos. Saberlo me tranquilizó. Me dijeron que no me preocupara por Ferdinand y los demás, dije. Parecía como si todo el mundo hubiera dejado de preocuparse por ellos por completo, y eso me dolió mucho. Fue entonces cuando empecé a ponerme tan terca, creo. Si nadie más iba a cuidar de ellos, entonces lo haría yo sola. Elvira bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hija va a ser adoptada por el rey, y uno de mis hijos ha sido elegido para ser su asistente real. Cuando salgamos de esta habitación, solo podré mostrarme orgullosa de estos logros. Así que, permíteme esta breve oportunidad, para llorar porque mis 2 hijos se van lejos. Oh, madre. Ya sabía que los nobles utilizaban sus habitaciones ocultas para expresar sus emociones ocultas, pero esta era la primera vez que lo veía realmente. Elvira, a la que siempre había conocido por sus sonrisas tranquilas y sus conspiraciones desde las sombras, ahora arrugaba la cara y sollozaba. Me preocupan los que fueron a Arensbach, pero también temo que tus pequeños hombros tengan que cargar con todo el futuro de nuestro país, dijo. Oírle expresar sus sentimientos tan abiertamente, y ver las lágrimas derramarse por su rostro, me golpeó directamente en el pecho. La familia real estaba concentrada en si podrían obtener el Guthrie, y en lo que harían si lo conseguían. La familia archiducal estaba concentrada en cómo dirigir Ehrenfest después de mi partida. ¿Cuántos de ellos estaban preocupados por lo que pudiera pasarme si el Guthrie acababa en mis manos? Una vez más, lo más que pude decir fue un silencioso, madre. Siempre me habían enseñado que los nobles nunca eran blandos entre sí, así que pensé que no tenía sentido intentarlo. Pero ahora, por primera vez, le tendí la mano a Elvira como había hecho con mamá hacía tanto tiempo. Ella la estrechó y luego la apretó con fuerza. Realmente había alguien más que compartía mi tristeza. Rosemaine, el peso que estás a punto de llevar no puedo llevarlo contigo, pero haré lo que sea necesario para que puedas dejar atrás Ehrenfest sin preocupaciones ni remordimientos. Mantente fiel a ti misma, y continúa forjando tu propio camino. Cuando obtengas el Guthrie, úsala no como un garrote de poder, sino como una herramienta para asegurar tus deseos. Sé que puedes hacerlo. Después de todo, eres mi hija. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.